2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase de química para tercero de secundaria. Les saluda la profe Marta Sangay Cari y el día de hoy aprenderemos uno de los casos especiales de los ácidos oxácidos, específicamente el caso orto. ¿Estás listo para aprender? ¡Comencemos! Bueno, estudiantes, iniciamos nuestra clase recordando los casos especiales de los ácidos oxácidos. Este tipo de compuestos son llamados polihidratados debido a la peculiaridad que tienen algunos anhídridos al reaccionar con una, dos o tres moléculas de agua, formando así los ácidos meta, piro y orto. El ácido meta y el ácido piro lo hemos conocido en clases anteriores, ¿lo recuerdan? Sí. El ácido meta está formado por un anhídrido más una molécula de agua. Muy bien, para todos aquellos que lo han recordado. El ácido piro, anhídrido más dos moléculas de agua. Finalmente, en esta clase conoceremos cómo está formado el ácido orto. Específicamente, nos referiremos a los siguientes anhídridos, que están formados por los no metales con valencias impares, como lo es el fósforo, el arsénico, el boro, el antimonio, el vanadio, el bismuto, entre otros más. Ahora veamos cómo se obtienen este tipo de ácidos orto en su notación y nomenclatura. Iniciamos conociendo la ecuación de formación. Este tipo de compuestos está formado por anhídrido más 3 moléculas de agua. De esta manera se forma el ácido orto. Para que comprendan de una manera mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo. Anhídrido fosfórico. ¿Recuerdan cómo se forma un anhídrido? Sí, son compuestos binarios que están formados por un no metal más el oxígeno. Anhídrido no metal. Primero entonces escribimos el fósforo, seguido del oxígeno. Ahora, veamos que el no metal tiene una terminación de ico. Eso nos indica que el fósforo está trabajando con su mayor valencia, es decir, más 5. El oxígeno con menos 2. Ahora procedemos a hacer el intercambio de las valencias hasta que obtenemos el anhídrido fosfórico. A él le agregamos las 3 moléculas de agua y de esta manera obtenemos el ácido ortofosfórico. Ahora les enseño cómo, así como en los ácidos normales. Primero escribimos el hidrógeno, seguido del no metal y finalmente el oxígeno. Ahora, para colocar los subíndices correspondientes, contamos la cantidad de átomos que hay en este lado del reactivo. Iniciamos con el hidrógeno. Hidrógeno, tenemos 3 por 2, tenemos 6 hidrógeno. Fósforo, en el lado del fósforo tenemos 2 átomos de fósforo. Oxígeno, por este lado tenemos 5 más 3 por 1 que está aquí en el oxígeno. Y se sobreentiende 3 por 1, 3 más 5, tenemos 8 oxígenos. Ahora, veamos que los 3 subíndices son pares. Entonces procedemos a simplificar. Sacamos la mitad de 6, 3. La mitad de 2, 1. La mitad de 8, 4. Ahora ya tenemos unos nuevos subíndices. Entonces los escribimos. Para el hidrógeno 3, para el fósforo 1 y para el oxígeno 4. Muy bien. Así hemos obtenido el ácido ortofosfórico. A continuación observamos la formulación directa de los ácidos ortos y lo vamos a hacer al igual que los ácidos oxácidos normales. Primero escribimos el hidrógeno, seguido del no metal, finalmente el oxígeno. Ahora, el dilema está en colocar los subíndices. ¿Cómo lo hacemos? Les tengo la respuesta. Tenemos una tablita para formular directamente los ácidos orto.
Sí, como vamos observando por aquí tenemos al elemento no metales con valencias impares y por este lado tenemos el ácido orto para sus dos prefijos, para oso más 3 de valencia, para ico con más 5 de valencia. Entonces, hace un momento hemos formulado la ecuación de formación del ácido ortofosfórico. ¿Lo recuerdan? A ver, lo vamos a formular directamente ahora. Vamos a escoger al no metal, en este caso el fósforo. Por aquí tenemos al fósforo. Ahora necesitamos el ácido ortofosfórico. Entonces nos vamos al prefijo ico y colocamos los siguientes subíndices: 3, 1 y 4. Son los mismos que hemos obtenido hace un momento luego de simplificar los 3 subíndices. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Esos son los subíndices que se utilizan para formular directamente el ácido ortofosfórico. Ahora veamos cómo formularíamos el ácido ortofosforoso. Aquí tenemos el fósforo con el prefijo oso. Los subíndices que utilizamos: 3, 1 y 3. Muy bien. Ahora probemos con otro. Podemos ver con el arsénico. Ahí está el arsénico. Entonces decimos, el arsénico, queremos formar el ácido ortoarsenioso o el ácido ortoarsénico. Iniciamos con el arsenioso. Entonces escogemos estos subíndices que le vamos a colocar a nuestro ácido ortoarsenioso. Primero colocamos el 3, luego el 1 y el 3. Muy bien. Ahora, el ácido ortoarsénico. ¿Ven qué fácil es con la tabla nombrar los ácidos orto? Pero recuerden, queridos estudiantes, deben saber cómo se forman los ácidos orto, cómo se llega a esta tablita que nos va a servir de mucho para formular directamente a los ácidos orto. Vayamos a ver la nomenclatura de los ácidos orto, la tradicional, la stock y la IUPAC. Iniciemos con la nomenclatura tradicional. Lo primero que hacemos es escribir la función ácido. Luego se coloca el prefijo orto para indicar las 3 moléculas de agua que están presentes en el compuesto. Este prefijo orto, queridos estudiantes, se puede o no escribir en algunos compuestos. Y eso lo van a ir observando a medida de que vayan formulando los ácidos ortos. Específicamente en el fósforo, no es necesario escribir el prefijo orto, ya que el ácido ortofosfórico y el fosfórico hacen referencia al mismo compuesto que está formado o ha reaccionado con las 3 moléculas de agua. Finalmente, en la nomenclatura tradicional escribimos el nombre del no metal, terminado en oso para la menor valencia e ico para la mayor valencia. Ahora vayamos a ver la nomenclatura stock. Tanto esta nomenclatura como la IUPAC son las mismas que utilizamos para nombrar los ácidos oxácidos normales. Escribimos la función ácido. A continuación, nombramos la cantidad de átomos de oxígeno utilizando los prefijos numerales. Esos: mono, di, tri, tetra. Sí, exactamente. Seguido de la palabra oxo. Por último, escribimos el nombre del no metal terminado en ico y su número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Recuérdenlo muy bien, estudiantes. Aquí en la nomenclatura stock, la terminación del no metal debe ser ico, acompañado de su número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Vayamos a ver ahora la nomenclatura IUPAC, en la cual se utilizan los prefijos numerales, esos que hemos mencionado anteriormente: mono, di, tri, tetra, penta, para indicar la cantidad de átomos de oxígeno utilizando la palabra oxo. A continuación, escribimos el nombre del no metal terminado en ato, acompañado de su número de oxidación entre paréntesis y con números romanos. Por último,
se coloca el del hidrógeno desestimando si hay uno o más átomos del mismo. Para terminar, vayamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué necesitamos? Un anhídrido, no metal más oxígeno. Entonces tenemos al arsénico y el oxígeno. El arsénico que tiene un estado de oxidación de +3 y el oxígeno de -2. Ahora, vayamos a hacer el intercambio de las valencias para obtener el anhídrido arsenioso. A ello le agregamos las 3 moléculas de agua para así obtener el ácido orto. Primero escribimos el hidrógeno, seguido del no metal y finalmente el oxígeno. Para anotar los subíndices correspondientes de este ácido, vamos a contar los átomos del lado del reactivo. Iniciamos con el hidrógeno. 3 por 2, 6. Quiere decir que el hidrógeno tiene 6 átomos de hidrógeno. Continuamos. Arsénico. Por aquí tenemos 2 átomos de arsénico. Entonces le colocamos 2. Oxígeno. Por aquí tenemos 3. Más estos otros 3, porque recuerden que el oxígeno tiene un estado de oxidación -2 y su subíndice es 1. 3 por 1, 3 más 3 que tiene este lado serían 6. Entonces, como los 3 subíndices son pares, procedemos a simplificar. 6, la mitad de 6, 3, la mitad de 2, 1 y la mitad de 6, 3. Entonces ya teníamos los subíndices de nuestro ácido ortoarsenioso. Ahora lo escribimos ahí. En este caso, para el hidrógeno 3, el arsénico 1 y para el oxígeno también 3. De esta manera, hemos colocado los subíndices que le corresponden al ácido ortoarsenioso. Ahora vayamos a comprobarlo con la tabla, ¿recuerdan? Esa que nos ha facilitado mucho el trabajo, les había comentado. Vamos a ver, por aquí está nuestra tablita. Estamos formulando el ácido ortoarsenioso. Tenemos por aquí el arsénico y para el ácido ortoarsenioso utilizamos 3, efectivamente 1 y 3. Muy bien, queridos estudiantes, ¿han podido comprobar? Es muy importante que nosotros sepamos cómo se formulan desde una ecuación los ácidos ortos para que sea mucho más fácil utilizar esta tabla, la cual nos va a facilitar mucho nombrar a los ácidos orto. Continuamos con la nomenclatura. Para ello, iniciamos con la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional escribimos, recuerden, el nombre de la función ácido, seguido del prefijo orto, ¿no es cierto? Y el nombre del no metal terminado en ambos prefijos. En este caso, el arsénico tiene 3, ¿lo recuerdan? 3. Entonces es el ácido ortoarsenioso. Nomenclatura Stock. En la nomenclatura Stock también seguimos escribiendo la palabra ácido, pero contamos la cantidad de oxígenos que tiene el compuesto. Y en este caso son 3. Trioxo. Ácido trioxo. Ahora, el nombre del no metal terminado en ico. Arsénico. Y entre paréntesis y en números romanos, su estado de oxidación o valencia. 3. Finalmente, vamos a nombrar en la nomenclatura IUPAC. Para ello, contamos la cantidad de átomos presentes de oxígeno en el compuesto. En este caso tenemos 3. Y decimos trioxo. Ahora el nombre del no metal terminado en ato, trioxoarseniato. Entre paréntesis y en números romanos, su valencia del arsénico. En este caso, 3. Trioxoarseniato de, como decía la regla, desestimamos la cantidad de hidrógenos presentes y solamente colocamos hidrógeno. Trioxoarseniato 3 de hidrógeno.
Bueno, estudiantes, en esta clase hemos aprendido la formulación, notación y nomenclatura de los ácidos orto, uno de los casos especiales de los ácidos oxácidos. No se olviden de realizar los ejercicios del texto educativo en la página 131, donde les pide escanear un código QR para resolver los ejercicios de la Olimpiada Científica. Conmigo será hasta la próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.